Continuemos entonces preparándonos para la predicación o republicación de la palabra del Señor. Y para ello les invito también a que de pie podamos leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, los versículos 11 al 21, es decir, previo al capítulo número 6. Y vamos a hacerlo de manera alternada, uniéndonos al final. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No lo recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Unidos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecha justicia delante de Dios en él. Amén. Entonemos, hermanos, la alabanza de respuesta. Himno número 229 de la 10ª parte del himnario, La Iglesia, su misión y servicio, por Nota Watch y traducción por Vicente Mendoza. Lleva las gentes desde el Señor.
esta ocasión nos comparte la vocación de la iglesia. De pie, hermanos, por favor. Les invito, hermanos, a buscar el Evangelio según San Juan. Vamos a buscar el capítulo 17 para que leamos, iniciando en el versículo 14 y concluyamos en el versículo 19. Esta sección de la oración del Señor por sus discípulos previo a los eventos de la cruz. Versículo 14 al 19 vamos a leer esta porción de esta oración de nuestro Señor por sus discípulos. Hagámoslo juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Bendito y soberano Señor, cuya palabra hemos leído, cuya palabra, Señor, que ha sido dada para nosotros, para nuestra instrucción. Te pedimos, Señor, que tú que has inspirado esta palabra para nosotros, también obres de tal manera en nosotros, por tu Espíritu, que podamos, Señor, proclamarla con fidelidad y recibirla en nuestro corazón también con obediencia. Te suplicamos, Señor, esa obra, de manera que haya provecho en la palabra predicada el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Como dice nuestro boletín, estamos celebrando el mes de la Reforma, particularmente una celebración que debiera ser de toda la cristiandad evangélica, por usar un término muy amplio, porque no hay manera de reconocer nuestra historia si no lo hacemos en este evento llevado a cabo por el Señor a través de muchos de sus siervos. Algunos de sus nombres son muy conocidos, pero reconocemos entonces la obra del Señor en los eventos de la historia de la humanidad, porque el Señor es el Señor de la historia. Para nosotros, particularmente en este reconocimiento de pertenecer al conjunto de iglesias reformadas o calvinistas, nos unimos a toda esa familia celebrando en este mes y particularmente el 31 de octubre el 506 aniversario de la Reforma del siglo XVI. Hemos iniciado este mes, como lo mencionamos desde el inicio, haciendo alusión a una serie de temas acerca de la Reforma, de manera muy particular acerca de la Reforma que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque, y es saludable, por supuesto, y necesario, estudiar la historia, conocer los eventos que dieron origen a este movimiento que hasta el día de hoy tiene presencia. Conocer la historia enriquece nuestra identidad y es deber nuestro conocerla. Pero no solamente la celebración nos debe llevar a recordar, a mirar hacia el pasado, sino también a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que hace falta hacer y qué es lo que nosotros, como herederos de la Reforma, debemos hacer en el siglo XXI en el cual nos ha tocado a nosotros vivir.
Dijimos al principio que la reforma del siglo XVI no concluyó. Hicimos referencia a una reforma inconclusa. Pero con ese término no queremos decir que algo falló o fracasó. No. Lo que queremos decir es que ninguna persona es suficiente para llevar a cabo todo el trabajo de transformación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a los dictados de la palabra de Dios. Este trabajo es una obra que tiene que desarrollarse cada generación, porque avanzamos nosotros los que estamos, por ejemplo, presentes hoy, pero dice Hechos 2 que el Señor va añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Y entonces también a ellos hay que nutrirlos, porque la iglesia, dijo Juan Calvino siguiendo a San Agustín, es la madre de los creyentes. Entonces cada generación nos toca este trabajo de enseñar la Escritura para que todos vayamos siendo conformados. Nosotros los que ya tenemos alguna trayectoria en la iglesia de Jesucristo, pero también asegurarnos que aquellos que se van añadiendo también lo reciban. Y también pensemos en nuestros hijos, en las generaciones que vienen, porque cada generación es necesario que sea instruida y santificada en la palabra de Dios, pero también asegurarnos que cada generación lo sea, porque cada generación también enfrenta nuevos desafíos con los espíritus que gobiernan cada época de la historia. Nuestro conflicto, nuestra lucha no es con los espíritus que estaban gobernando del siglo XVI. Estamos nosotros en el siglo XXI y somos responsables de mantener nuestra fidelidad al Señor aquí y ahora. Por eso también dijimos, hermanos, en el segundo domingo, que la iglesia debe entender sus tiempos, si quiere que su voz, que es la voz de la palabra de Dios, sea escuchada. Y eso, sobre todo, quizá lo destaquen los jóvenes, que a veces escuchan a una iglesia a la que no entienden, o una iglesia que no los entiende, porque estamos hablando un lenguaje de siglos pasados, cuando deberíamos entender los espíritus con los cuales ustedes están batallando el día de hoy. Así que a veces los padres damos respuestas a nuestros hijos, respuestas que no les son útiles, porque no responden a las preguntas que nuestros hijos tienen. Nos corresponde entonces a nosotros en cada generación, hermanos, entender los espíritus que gobiernan nuestra cultura, porque solamente sabiendo qué espíritus podremos nosotros enfrentar la lucha espiritual a la cual somos llamados. Y en ese contexto la preparación espiritual es un requisito fundamental, porque no luchamos, dice la palabra en Efesios 6, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas que toman el control de la cultura. La cultura no es neutral. La cultura siempre tiene una dirección religiosa. Esto quiere decir, hermanos, que luchamos contra cosmovisiones e ideologías que son contrarias o antitéticas a la cosmovisión que surge de la palabra de Dios. La tarea de pregonar las buenas nuevas de salvación implica este conocimiento, el conocimiento de los espíritus a los que tenemos que enfrentar, y lo tenemos que hacer en el nombre del Señor y anunciar los derechos de nuestro Dios sobre todos los aspectos de la vida. En este contexto, pues, se hace necesario señalar también un punto que pudiera parecer obvio, y es, hermanos, el que tenemos que referirnos a nosotros mismos como iglesia y a nuestra vocación. En el actual contexto en el cual vivimos, al cual se ha dado en nombrar la época de la secularización, vivimos en un mundo, en una sociedad donde el cristianismo está cediendo terreno ante el asedio del espíritu del humanismo o del secularismo. Y es en este contexto, hermanos, que cabe a nosotros hacernos la pregunta:
¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué el cristianismo está perdiendo terreno? ¿Por qué el cristianismo, que una vez brilló y pregonó el señorío de Cristo y tuvo un impacto cultural, por qué está perdiendo terreno? Todos nos quejamos de los cambios culturales, particularmente los padres que tenemos hijos adolescentes o jóvenes. Porque como he dicho, a veces no logramos entendernos y algunos han llamado a esta la brecha generacional. ¿No es más bien una diferencia en el pensamiento, algunos cambios en la cosmovisión, en el pensar? Nos quejamos de los cambios culturales que se dan en nuestro derredor o que comenzamos a ver en nuestros hijos. Porque los padres se quejan y dicen: pastor, ore mucho por mi hijo, ya no me quiere obedecer, ya no se quiere someter, se ha vuelto un rebelde. Pero a veces esa rebeldía no es gratuita. Esa rebeldía es un síntoma de que su corazón está siendo capturado por pensamientos e ideologías que no son cristianas ciertamente, pero que nosotros no hemos podido contrarrestar, porque no hemos estado preparados para contrarrestar esos espíritus. A veces ni siquiera dejamos que nuestros hijos pregunten, y es su derecho, si lo puedo decir así, es su derecho dudar, es su derecho cuestionar, y el deber nuestro como padres y como comunidad es responder, y responder con la palabra de Dios ciertamente, no con bibliazos, ni con una tira de versículos, sino con respuestas de significado, precisamente, con respuestas que le den fundamento y seguridad. Así que, bueno, cabe quejarnos, pero también cabe reconocer dónde está el problema. Vivimos en una generación que no solo nosotros, sino varios han dicho, es una sociedad o es una época en la que vemos una pérdida de valores, no solo en los jóvenes, sino también en los adultos. Una época de la pérdida de identidad. Hace pocos días hubo una protesta en Alemania. Varias personas se juntaron reclamando el derecho de ser reconocidos como gatos o perros. Vivimos en una época donde la verdad es relativizada, donde los principios de la vida se subjetivan, donde cada uno quiere vivir, como dijera el libro de los jueces, como bien le parezca. En esta época ya no podemos apelar a una norma absoluta de verdad. Ahora se dice que debemos ser en todo políticamente correctos. Es decir, expresarnos de tal manera que no sancionemos a nadie, que no ofendamos a nadie en nuestro hablar. Ante todos estos cambios, como cristianos, como iglesia, ¿qué hemos de hacer? Podemos quedarnos como meros espectadores y ver cómo el mundo se transforma ante nuestros ojos. ¿O hay algo que podamos hacer? Podemos mirar eso y, como hacemos en muchos casos, nos encerramos en los templos, caemos de rodillas, oramos al Señor pidiendo que cambien las cosas. Pero olvidamos que nos ha dicho el Señor que somos agentes de cambio. Olvidamos esas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios diciendo: nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hace algunos años, en un ambiente de efervescencia política también, nos invitaron a unas conferencias. Y entre que se debatían ideas y posturas políticas, una hermana dijo: olvidémonos de todo eso y oremos al Señor. Sacó una bandera de su bolso, una bandera mexicana. Dijo que recientemente había visitado a Israel y había puesto esa bandera
en lugares santos, no sé si en el muro, o había visitado el Sinaí, así que había puesto esa bandera allá. De alguna manera esa bandera estaba ungida y la puso sobre la mesa e invitó a todos los presentes a que pusiéramos nuestras manos sobre la bandera de México e hiciéramos oración pidiendo al Señor que las cosas cambiaran. El Señor ciertamente está obrando, pero no olvidemos que el Señor obra a través de su iglesia. Porque dice el Señor, ustedes tienen el ministerio de la reconciliación para que digan al mundo, reconcíliate con Dios. Los tiempos, hermanos, requieren entonces que nosotros recuperemos nuestra vocación. Una vocación que implica la tarea de transformación, de reforma. La iglesia, por su definición misma, es un grupo de gente reformada que se está reformando para también reformar. Y en esos 3 puntos quiero abarcar, hermanos, el día de hoy. Dice el texto que leímos de inicio en 2 de Corintios, que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dice ahí estas palabras. Y todo iniciando por el hombre redimido, que ha de a su vez asumir su vocación reconciliadora, como dice el texto, porque la salvación de la cual hablamos no es un fin en sí mismo. La salvación que nosotros recibimos en Cristo es un medio para un fin. Dios se ha propuesto en Cristo reconciliar todas las cosas consigo mismo. Pero también, como dice el texto, por medio de su iglesia reconciliar consigo todas las cosas. No que seamos igual a Cristo, no en ninguna manera, sino que nosotros, en cumplimiento del mandamiento del Señor Jesucristo, somos enviados a las naciones con el mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y a esa palabra predicada fielmente le sigue la obra del Espíritu Santo. Ahora, en el pasaje que hemos leído en San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo, antes de volver al Padre de donde había venido, como dice el texto, y antes de enfrentar todos los eventos que se avecinan, los más desafiantes de su ministerio, que es el camino a la cruz, el Señor Jesucristo hace una oración por sus discípulos. En esa oración es donde leemos ahora y veremos estos 3 puntos que hemos anunciado. El Señor ora por sus discípulos, señalando primero que la iglesia, que los discípulos, por aquellos por quienes está orando, son precisamente los primeros que han sido reformados por la palabra y por el Espíritu Santo. Los que ahora formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no siempre lo hemos hecho, no siempre hemos sido la iglesia, aunque hayamos sido, dice Efesios, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero en el tiempo y el espacio nosotros en algún momento vivimos sin Dios y sin esperanza en el mundo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Porque nosotros, junto con nuestros primeros padres, nos apartamos de nuestro Creador y buscamos nuestro bien lejos de Él. Para decirlo directamente, lo traicionamos. Le dimos la espalda al que nos creó. Y no solo le dimos la espalda al que nos creó, sino también rechazamos su palabra. Estas 2 cosas. Rechazamos al Creador y rechazamos su palabra. Rechazamos al Dios verdadero que nos dio la vida y rechazamos su palabra que es verdad. Romanos 1 dice que si sustituimos al Dios verdadero, creándonos dioses, y como dice Calvino,
¿Cuál es la fuente más prolífica de dioses? Nuestro corazón caído y nuestra imaginación. Entonces sustituimos al Dios verdadero por los dioses que nosotros hemos imaginado. En el pasado eran Baal, era Astoret, eran todos estos. En el presente, el consumismo, el racismo y todos estos sismos de nuestra generación, a los cuales es posible que ni siquiera hemos identificado. El humanismo, el feminismo, todas estas ideologías y cosmovisiones que dan forma a la sociedad de hoy. Nosotros vivimos, dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Al apartarnos del único Dios vivo y verdadero y fuente de toda verdad, no hicimos sino poner en el lugar de Él a los ídolos y en lugar de su palabra, la mentira, como norma para nuestra vida, y el resultado de eso fue nuestro propio mal, como el pasaje de Proverbios que leímos en la escuela dominical. Nosotros nos extraviamos, no Dios nos arrojó. Nosotros nos extraviamos y vagamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. El hombre sin Dios y sin esperanza vive pensando que vive en la verdad, no dándose cuenta que vive en la mentira que él mismo se ha contado, porque no sabe lo que es verdadero, lo que es la realidad. Lo que el hombre caído piensa de Dios, piensa de sí mismo, piensa de la realidad en la cual vive, piensa acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que piensa acerca de lo que es correcto, incorrecto, justo o injusto. Todo eso está viciado por su ignorancia de la verdad de Dios. Y todo eso, porque todos estos principios son componentes de una cosmovisión. Entonces, su cosmovisión es una cosmovisión basada en estas respuestas que da a estas preguntas. Porque la verdad solo se encuentra en Dios y a la cual solo se puede acceder por revelación. Es decir, que si Dios guarda silencio, no hay esperanza para nosotros. Somos abandonados a la mentira, a adorar a lo que no es Dios y a enarbolar principios que no son verdaderos. Pero bendito sea Dios que no guardó silencio. Bendito Dios que habló y que se ha dado a conocer por medio de su palabra, que es la verdad, como dijo el Señor Jesucristo. Pero más de eso, hermanos, debemos tener presentes que aun cuando Dios haya hablado, si no se nos da el don de entender lo que dice, no tenemos provecho de esa revelación. Cuanto nos ha sido dado a conocer, cuanto se nos ha dado a conocer las buenas nuevas, pero si no es por el Espíritu Santo que obra en nosotros, a lo más que podemos llegar a decir es como aquel hombre que le dijo a Pablo: por poco me persuades, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios, dice Efesios 2:8. Simple y sencillamente nosotros no habríamos creído a la verdad, a esa verdad de Dios, si no es por el Espíritu Santo. Si no es que Él hubiera obrado de tal manera en nuestro corazón de piedra, que estando así no podía más que rechazar una y otra vez a Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo que cambió nuestro corazón de piedra, como dice Ezequiel 36, y nos tornó este corazón en un corazón de carne,
un corazón sensible a la palabra de Dios, para que entonces dijera, sí, creo. O en palabras del apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Por eso decimos que nosotros, hermanos, los que somos la iglesia, los que creemos en Cristo, fuimos primero reformados. Y fuimos reformados por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan 17:14, hablando de sus discípulos, diciendo, yo les he dado tu palabra? Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado antes a nuestros padres de muchas maneras por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Por eso el Señor Jesucristo decía, quien ha escuchado al Hijo, ha escuchado al Padre, o quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Hemos sido reformados por la palabra de Dios. Y eso es lo que nos define. La iglesia es la nueva humanidad, o la humanidad reformada, que ha sido llamada de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo por medio de la predicación de la verdad, Romanos 10:17, porque no hay otra manera de conocer a Cristo. Pablo dice, la fe no viene sino por oír, y al oír la palabra de Dios. Así que la iglesia de Jesucristo, de la cual nosotros somos parte, los que nos reunimos aquí, ¿qué es lo que nos une, hermanos? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Y qué es lo que une a nosotros con todos los demás cristianos en cualquier lugar del mundo? Ciertamente nuestro Señor Jesucristo, pero quiero hacer énfasis hoy en su palabra. La palabra de Cristo, que es verdad. La iglesia es una comunidad de fe que por la gracia de Dios ha conocido la verdad y la ha recibido en su corazón por la obra del Espíritu Santo. Hemos hecho mención, hermanos, en algunos momentos, y hagámoslo una vez más. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan en la segunda y en la tercera carta, en la salutación? Es una salutación y hace referencia a la iglesia de Jesucristo. Miremos en 2 de Juan los primeros 3 versículos. Saludando a los creyentes, el apóstol dice a quienes está dirigida la carta. A la señora elegida y a sus hijos dice, a quienes yo amo en la verdad. Luego en el versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. En la tercera carta, la salutación igual. Mucho me he regocijado cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este es, pues, hermanos, el principio. Nosotros hemos sido reformados. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y hemos solo por la gracia de Dios venido a conformar el pueblo de Dios, que tenemos como fundamento la verdad. El volver a Dios significa volver a la verdad, volver al Dios verdadero, volver a la luz, es decir, volver a ver claramente, volver a ver con claridad, a entender las cosas como son, y no en oscuridad, porque el que anda en oscuridad se tropieza con cualquier cosa porque no sabe discernir para caminar con todo provecho. En primer lugar, entonces, hemos sido reformados. La iglesia es una humanidad reformada.
Por lo tanto, podemos afirmar que nosotros hemos experimentado la reforma que nuestro Señor, por su Espíritu Santo, por medio de su palabra, ha hecho en nosotros, que dice, 2 de Corintios 5, somos nueva creación, somos nuevas criaturas. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, hay un antes y un después en nosotros. Antes, estando sin Cristo, por la obra del Espíritu Santo, ahora somos de Cristo. El Señor Jesús, aquí en el Evangelio de Juan, entonces, donde hemos hoy leído, ora por sus discípulos, ora por ellos diciéndole al Padre, yo les he dado tu palabra. Eso es lo que define a un discípulo del Señor. Yo les he dado tu palabra. Y por eso dice también la Escritura, el mundo los odia. El mundo odia a la iglesia. El mundo odia a los cristianos. Por la sencilla razón de que no comparten la dirección religiosa del mundo. En tanto que el mundo es relativista, el cristiano se fundamenta en un principio absoluto. ¿Y los relativistas acaso quieren escuchar una verdad absoluta? No, la rechazan. Pero abren los brazos y le dan la bienvenida a todo relativista. Ese es el gran desafío, entre otros, que tenemos los cristianos. Entonces no debemos olvidar que nosotros hemos sido reformados por la palabra del Señor y ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en segundo lugar, la humanidad reformada necesita seguir reformándose. ¿Qué dice el Señor? Volviendo al texto de San Juan, capítulo 17. Además de decirle, les he dado tu palabra, también ora nuestro Señor Jesucristo a su Padre, diciendo en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una iglesia relevante para su tiempo solo puede ser una iglesia santificada. A veces la iglesia cristiana, con el propósito de ser relevante para el mundo, busca ser asimilada por el mundo. Si nosotros somos asimilados por el mundo, ¿qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? Ninguna, perdemos la esencia. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo también dice a aquellos que estaban escuchando, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Pero referente a la sal dice, ¿qué sucede si la sal se vuelve insípida? Si la sal pierde su sabor, dijo el Señor, ya no sirve para nada, sino para ser desechada y hollada por los hombres. Si la sal pierde sus propiedades, lo que lo hacen ser la sal y donde está su valor, si pierde sus propiedades ya no es útil. Con este símil, es decir, con esta comparación, el Señor daba a entender a sus discípulos que la iglesia tiene una misión. No solamente ser salvos, sino la pregunta es, ¿salvos para qué? Y entonces el Señor dice que tenemos una misión. La obra de redención no se ha concluido con sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Miren, eso ocurre aquí mismo, hermanos. El Señor nos ha llamado del mundo y nos congrega hoy aquí para que escuchemos su palabra. Una vez que escuchamos su palabra, ¿qué hace el Señor? Nos regresa al mundo. Esto es algo que hace constantemente. ¿Por qué? Porque la razón para nuestra salvación, que está en Cristo, no es encerrarnos, no es enclaustrarnos, sino es instruirnos
para que entonces salgamos y manteniendo, para hacer este comparativo con la sal, manteniendo nuestras propiedades como cristianos, salir al mundo entonces para impactar en el contexto en el cual vivimos. La misión de la iglesia es entonces servir como agente preservador. ¿Por qué el Señor comparó a sus discípulos con la sal? Algo quería decir con eso. En su tiempo, cuando no había congeladores, cuando no había refrigeradores, ¿cómo se preservaban los alimentos? ¿Cómo se guardaban los alimentos de la corrupción? Usando la sal. Entonces la sal lo que hacía era preservar. Era un agente preservador. El Señor Jesucristo, usando entonces esa comparación con la sal, dice que los cristianos o la iglesia tiene la misión de preservar. ¿Preservar qué? El mundo, la sociedad, la humanidad. Pero si la sal pierde sus propiedades, si los cristianos perdemos nuestras propiedades, entonces, como la sal, ya no podemos más cumplir nuestro propósito. Así que la iglesia no puede sentirse satisfecha. Nosotros no podemos sentirnos satisfechos con simplemente decir, ya soy salvo. Ahora, debemos entender que hay una misión que debemos cumplir. Pero para cumplir correctamente esa misión, no debemos perder nuestras propiedades. Aquí el Señor Jesucristo pide al Padre, usa estas palabras, santifícalos en tu verdad. Santifica a sus discípulos, santifica a la iglesia. El Señor no solamente ha dado a conocer la palabra, sino que también ahora solicita que sean santificados en esa misma palabra, en esa misma verdad. Todos conocemos, hermanos, ya lo que quiere decir el término santificar, ¿no es cierto? Santificar quiere decir apartar o consagrar, dedicar algo para un fin. Pero también quiere decir purificar. La iglesia no solo es santa, es decir, ya ha sido apartada, dedicada para Dios, sino que también tiene que aprender a ser santa. Y el único medio para la santificación, ¿cuál es? Miren, hermanos, ya somos salvos, ya somos cristianos, pero todavía no se nos quita los chismosos, los mentirosos, ¿no? ¿Qué más no se nos quita todavía? No somos perfectos. Todavía tenemos vicios con los que luchamos todos los días, ¿no? Todavía el viejo hombre está luchando en nosotros, queriendo otra vez sus fueros. Todos sabemos eso. Entonces no podemos sentirnos satisfechos con nosotros mismos y decir, ya soy cristiano. Estamos aprendiendo a ser cristianos. ¿Y cuál es el medio? El único medio que hay para eso es la verdad de Dios, el conocimiento de la verdad. No hay otro medio, hermanos. No hay otro medio de ser santificado, sino con la verdad, con el conocimiento de la verdad. Pero dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Aunque cuando lo dijo, lo decía más por burla que por verdaderamente estar inquiriendo qué es la verdad. Este es un misterio para la humanidad. La verdad es un misterio para la humanidad, que desde siempre han andado buscando esa verdad. Ahí están todos los esfuerzos de los grandes pensadores tratando de encontrar la verdad, lo que es la realidad. Porque vemos la gran necesidad que tenemos precisamente de eso. Pero debido a nuestro extravío, como lo hemos dicho antes, no podemos acceder a la verdad, a menos que Dios nos lo dé a conocer.
El término que usa el evangelista en este pasaje es aletheia, que se traduce al español como verdad. Etimológicamente, el término quiere decir aquello que no está oculto. El prefijo a, sin, y letheia, ocultar. Aquello que no está oculto. En nuestro caso, el Señor vino para que conociéramos la verdad, aquello a lo que nosotros no teníamos acceso, pero que el Señor ha venido para darnos a conocer, para revelarnos la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros de nosotros mismos, miren, no sabemos, las personas del día de hoy no sabemos si es varón o es mujer, o es perro o es gato, o es árbol o es marciano. Una expresión de que no sabemos qué es lo que en verdad es. La verdad acerca de nosotros mismos. ¿Quién nos dice lo que sí en realidad somos? Dios. Cuando llegamos a las Escrituras, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en las aves, etc. Y los hizo varón y mujer. Y los cristianos, ahí acabamos la discusión. ¿Por qué? Porque eso es lo que es. Así que no andamos en ese problema. Recuerdo dos niños jugando hace ya muchos años. Y de repente uno lo preguntó a otro con cierta seriedad. Dice, bueno, tú, ¿qué eres? ¿Masculino o femenino? En ese entonces no estaba todo este contexto de hoy. Pero hoy esa pregunta sí la están haciendo todos los días. Y el hombre haciéndosela a sí mismo. Porque ha entrado en esta confusión, en esta pérdida de identidad. ¿Quién responde a esa pregunta? Dios. Pero muchas veces decimos la verdad, pero ¿qué verdad? ¿Qué verdad nos dice Cristo? Pues es la verdad respecto de todas las cosas. Es la verdad respecto de toda la realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? La verdad respecto a Dios. Porque mientras nosotros nos arrodillamos a una piedra, a una pintura, a un árbol, o dice Pablo, en una forma de cuadrúpedos o de reptiles, entonces la verdad viene y la verdad nos lleva al conocimiento del verdadero Dios. Que dice la Escritura, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Verdad respecto a qué? ¿Verdad respecto a las preguntas que nos hacemos? ¿Qué es el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la violencia, la injusticia, la enfermedad, la muerte? ¿Quién responde a todas esas preguntas? Dios. Y nos enseña respecto a eso. Miren, estamos a finales de este mes y ya quizá todo el mundo preparándose para Halloween. Ya diseñando su disfraz, ya pensando en el cempasúchil y los panes y todo eso. ¿Quién nos enseña la verdad? La Escritura. ¿O acaso están esperando que llegue su familiar y coma de la ofrenda que le pongan? La Escritura dice, está establecido que todos moramos una sola vez y después de eso vendrá el juicio. Cuando mi abuelo murió, cuando murió mi hermano, inmediatamente después de que le sepultamos, confiando en la promesa del Señor, todo el lugar donde estaba, donde les habíamos velado, quedó como si nada.
Mucha gente comenzaba a criticar, ¿y por qué eso no se debe hacer? Porque su espíritu, y porque descanse bien, y para que encuentre la luz, y nada de eso. ¿Por qué? Porque encontramos en las Escrituras lo que es verdad respecto de todo eso. Esto por mencionar solo algunos ejemplos. En Dios encontramos la verdad para conocer realmente lo que es y ser conformados en una cosmovisión cristiana. Sin esa palabra que nos da la verdad, solo nos queda imaginar a Dios, imaginar nuestro origen, imaginar los porqués de muchas cosas. Y todo eso solo serán conjeturas que nosotros tengamos, pero nada será verdad. Dice el profeta Isaías: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Por qué? Porque sin la palabra de Dios no atinamos a lo que es correcto. Pero por la palabra de Dios, hermanos, todos estamos siendo reformados, todos estamos siendo santificados. ¿Por qué? Porque hay que quitar de nosotros. ¿Cuántas cosas? Usted lo sabe. ¿Cuántas cosas hay que quitar de nosotros? ¿Cuántas cosas o de cuántas cosas necesitamos ser purificados? ¿Y cuál es la única manera de poder purificarnos? La palabra de Dios. La instrucción viene de ahí. Es cuando somos instruidos por la palabra de Dios que ya no nos arrodillamos ante un tronco, ante una piedra. Es instruidos por la palabra de Dios que ya no andamos echándole la culpa de lo que pasa, de los accidentes, a los aluches, a los duendes, a los espíritus, a los gatos negros. Es cuando conocemos la palabra de Dios que cuando tenemos problemas matrimoniales no se debe a las malas vibras de los vecinos ni a las cosas por estas, sino a nosotros que estamos en matrimonio y de muchas otras cosas. Estamos siendo reformados por la palabra del Señor. ¿No dice Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, para que aprendamos a ver todas las cosas en la vida conforme a la voluntad del Señor? Y Efesios 4:23 igualmente dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Los cristianos, pues, no pensamos como los demás, pensamos como cristianos. Y estamos siendo instruidos a pensar como cristianos, por eso vamos a la escuela de Cristo. ¿Cuál es la escuela de Cristo? Las Escrituras. Ahí es donde el cristiano es formado. Y así como en la escuela, ¿quién es el que sabe más matemáticas? Pues el que está día y noche con las matemáticas. ¿Quién es el que sabe más de historia? Pues el que está ahí con los libros de historia, repasando, estudiando. Y en la vida cristiana, ¿quién sabe más de qué es lo que Dios quiere? Sino aquel que está día y noche leyendo las Escrituras y está transformando su vida a los estándares de la palabra de Dios. La santificación significa que por medio de la palabra de nuestro Dios, la palabra de verdad, somos transformados en nuestra manera de pensar, que vamos renovando nuestra vida hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Y el efecto inmediato de eso, hermanos, ¿dónde está? El efecto inmediato de ese cambio en la manera de pensar, el efecto inmediato de esa cosmovisión, ¿dónde se ve? En la manera de vivir, en la vida concreta. Porque si alguien dice que cree firmemente que ciertos principios son verdad, pero vive de otra manera, es un mentiroso.
El que considera realmente ciertos principios ser ciertos, va a vivir en conformidad con ellos. Porque de otra manera se traicionaría a sí mismo. Alguien que dice que algo es cierto, que algo es verdad, pero nunca vive de acuerdo a esa verdad, se traiciona a sí mismo, se miente a sí mismo. ¿Con cuánta frecuencia los cristianos hablamos de santidad o de santificación, pero inventamos medios para alcanzarlo? Grandes ayunos, largos ayunos, que no digo que no se hagan. Largas oraciones, largas con larga oración, no digo que no se ore, debemos orar. Por supuesto. Pero el único medio establecido por el Señor, dice Él mismo, es su verdad, es la palabra. No hay otro medio que la palabra del Señor, que es la dirección espiritual para nuestras vidas, y solo ellas pueden cambiarnos para llevarnos a una vida santa. Amén. Que eso es lo que se necesita el día de hoy. A veces el mundo no necesita tanto escuchar, sino ver lo que los cristianos hacen. Porque tú con tu matrimonio, hermano, estás diciéndole al mundo lo que es ser cristiano. Ellos están viendo tu matrimonio. Ellos están viendo cómo te llevas con tu esposa, con tu esposo. Ellos están viendo cómo eres como padre, cómo cuidas a tus hijos. Eso lo están viendo. Están viendo como ciudadano cómo eres, como patrón cómo eres, como trabajador cómo eres, y en eso están diciendo, este es cristiano. Por eso, en tercer lugar, dice el Señor Jesucristo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y dice Pablo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que nosotros salgamos y vayamos al mundo y digamos al mundo, reconcíliate con Dios. El Señor Jesucristo no solo está llamando a los que el Padre predestinó desde antes de la fundación del mundo y ha pedido al Padre que los santifique en su palabra, sino que ahora también los está enviando al mundo. La iglesia no puede aislarse, hermanos, del mundo, no puede aislarse de su entorno. Y miren en este texto, en estos pocos versículos, el Señor está usando la palabra mundo en más de un sentido, para referirse al planeta, pero también para referirse a la sociedad sin Dios. La iglesia no puede aislarse. No puede, como lo hicieron cristianos místicos, o pietistas, o fundamentalistas, que en aras de la santificación se alejaron del mundo, en el sentido geográfico, en donde precisamente tenían que cumplir su misión. Hermanos, es fácil ser cristiano en la soledad, allá en el desierto o en las cuevas, ¿no? Porque allá no hay wifi, o sea, no hay señal. Lo difícil es ser disciplinado aquí donde hay wifi. ¿Qué ves? ¿O qué no ves? Allá en la soledad es fácil ser cristiano, porque no hay un vecino que te haga la vida imposible y que te dé coraje y le quieras gritar y desees contra él cosas terribles. Allá en la soledad, no. El Señor no nos ha llamado a ser cristianos en una cueva, en el desierto o allá, sino aquí. Nuestra misión está aquí. La iglesia fue llamada para hacer bendición al mundo. Porque ¿qué significado tendría, hermanos, que alguien encontrara el problema o la solución a todos los problemas de la humanidad, pero está aislado allá en el desierto, donde nadie le escucha? Es más, el mundo no sabe ni siquiera que existe. Es absurdo, es irrelevante. ¿De qué sirve una iglesia que dice conocer la verdad, que se aísla del mundo? Es irrelevante. El que Dios haya hecho a su iglesia conocer la verdad es para que ésta salga y diga a aquellos que viven en la confusión de la mentira, aquí está la verdad. Ciertamente la iglesia debe tener cuidado de no sucumbir al mundo en el sentido espiritual, es decir, no sucumbir a la dirección religiosa que es contraria a la palabra de Dios, pero manteniendo su identidad como pueblo del Señor y en fidelidad a la palabra,
La iglesia debe buscar dar testimonio a la sociedad en medio de la cual vive. ¿Quiénes son, hermanos, los responsables de reformar el matrimonio? ¿El consistorio? ¿Quién? ¿De quién es la responsabilidad de reformar el noviazgo? ¿De quién es la responsabilidad de reformar la política? ¿Y la educación? ¿Y el comercio? ¿Le seguimos? De los santificados. Es responsabilidad de los santificados. Y comience por reformar su matrimonio. Comience por reformar su familia. Comience por reformar la educación. Comience por reformar su trabajo. Saben que allí es donde salen los líderes culturales. Así es como salen los líderes de la cultura. Porque comienzan a tener influencia. Porque el mundo reconoce que hay algo ahí. Sea influyente en su mundo, en su contexto, en donde usted está. Si es reformado, si es santificado, ese es su llamado, es su responsabilidad. Cada uno debe asumir su llamado, su vocación. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones. El mundo en el cual vivimos, el mundo que nos rodea, hermanos, no conoce más el temor de Dios. Es una cultura donde, como hemos dicho ya, cada vez menos se oye de Dios y de su palabra. ¿Y saben quién tiene la culpa? Nosotros. La culpa que se secularice el mundo es de nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Porque descuidamos lo que Dios nos dio para cuidar. Porque hemos dejado de lado nuestro deber por una piedad personal, individualizada, privada. Por eso, y arribamos a la conclusión. Citando a los puritanos del siglo XVI que eran calvinistas, Leland Ricken escribe algo al respecto de ellos. Cuando los puritanos ingleses y norteamericanos hablaban de una reforma, dice el autor de un texto que se llama, a propósito, los santos mundanos, los santos del mundo. La convocatoria a una reforma era un llamado a la acción. Primero, a reformar al individuo en un instrumento apto para servir a la voluntad de Dios, y luego emplear ese instrumento para transformar toda la sociedad. El movimiento puritano fue un movimiento culto, entre otras características. Su objetivo fue la reforma de la vida religiosa, la vida nacional, la vida personal. Y sus adherentes rápidamente percibieron que una de las formas más efectivas de influenciar su sociedad era a través de escuelas. Tanto en Inglaterra como en América, el movimiento puritano estuvo estrechamente vinculado con las universidades. John Knowles escribe al gobernador Leverett de Massachusetts con estas palabras: si la universidad muere, las iglesias no vivirán mucho tiempo después de ella. Una autoridad moderna habla de la preeminencia y continuidad del liderazgo de la universidad del movimiento puritano. No es de sorprender, por lo tanto, que el puritanismo fuera un movimiento altamente letrado que poseía un furor vital por el habla, por enseñar. ¿A dónde será nuestro campo de influencia, hermano? Esa es una pregunta para usted.
El Señor ya lo ha hecho salvo. El Señor por la palabra lo está transformando. Pero, ¿y ahora cuál es su misión? ¿Entiende su misión? ¿O seguiremos dejando que los liderazgos culturales los desarrollen los impíos? ¿Renunciaremos a nuestra vocación como iglesia? ¿O diremos como el profeta: heme aquí, envíame a mí? ¿Cuál es su respuesta, hermano? Respóndala. No puede evadir esa pregunta. Es su responsabilidad. Usted va a dar cuentas a Dios de esta generación, porque esta generación es nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Bendito soberano Dios, cuántas gracias, Señor, por habernos redimido, por habernos sacado de las tinieblas y llamando a tu luz admirable. Gracias, Señor, por estarnos cambiando. Cuántas cosas todavía tenemos que cambiar. Cuántas cosas en mí, Señor, todavía te son desagradables. Cuántas cosas en mí, Señor, hay que cambiar, hay que quitar. Para caminar, Señor, hacia la estatura del varón perfecto. Pero también, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame sabiduría, Señor, para conocer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga ahí donde me has puesto? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, en la responsabilidad que me has dado? Dame, Señor, entendimiento. Y sé conmigo, sé con nosotros, para hacer lo que tenemos que hacer. Seguir reformando, seguirnos reformando nosotros para seguir reformando nuestro entorno. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber sido instruidos, hermanos, en lo que el Señor preparó para nosotros este día, demos también respuesta a través de la alabanza y a través de nuestras ofrendas. Entonemos primero la alabanza. Himno 232, oíd lo que nos manda el Salvador, de la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, por J. Sweeney y letra por Fanny Crosby. Nuestras manchas él lavó, proclamemos pues